Soy Elena Ramírez de Seix Barral y es un gusto para mí, adelante, bienvenidos, es un gusto para mí presentar este nuevo libro de Rosa Montero aquí en Barcelona, porque nos estrenamos de presentaciones aquí. Tenemos el placer de presentar además en la Biblioteca Bonmesón. Quiero dar las gracias a Bibliotecas de Barcelona, a esta biblioteca en concreto que es una maravilla, su directora Raquel Muñoz. Y cómo no, en los agradecimientos tengo que agradecer a Toni Iturbe. Antonio Iturbe es un periodista cultural con una revista magnífica que ha sido premio de fomento de la lectura y además un escritor encomiable que os recomiendo muchísimo. Menciono ahora nada más su último libro, Música en la oscuridad, que es una maravilla. Y por supuesto tengo que agradecer, porque no hay que dar nada por sentado, a Rosa Montero. Cuando pensaba unas palabras esta tarde para deciros, para presentar y introducir el evento de hoy, pensaba que son tantas cosas las que tengo que agradecer a Rosa Montero que en realidad podría empezar y no terminar. Así que lo voy a dejar en agradecerle a Rosa Montero por ser Rosa Montero. A continuación os voy a dejar con un vídeo muy breve que pone muy en contexto, así que os ahorro mis palabras, que pone muy en contexto la novela que vamos a presentar hoy. Y os doy las gracias a todos, disfrutad mucho de la presentación. Gracias. Me voy a sentir un poco huérfana después de esta novela porque es la última. El hecho de que sean 4 novelas me ha hecho convivir con ella durante casi 15 años. Ha sido un viaje absolutamente fascinante y maravilloso. Bruna antes era atlética y tremenda y de combate, pero ahora la han traspasado a un cuerpo pequeñito de replicante de cálculo. En ese nuevo cuerpo, Bruna se siente inadecuada y monstruo, un animal difícil. Y eso es un conflicto para ella tremendo, ¿no? Siempre he sentido a Bruna como parte mía, pero en esta Bruna pequeñita, pues me he sentido mucho más identificada todavía. El caso que investiga Bruna en este libro es el más grande de los 4 porque trata del riesgo de extinción de la humanidad. Me parece verdaderamente inquietante, a mí me inquieta. Es un enigma tenebroso y terrible. Aquí se aborda el peligro de alcanzar la superinteligencia artificial, que sería una inteligencia enorme, poderosísima, inhumana, ante la cual nosotros seríamos como hormigas. Es que esto puede pasar. ¿Pueden las hormigas pedirnos u obligarnos a que cuidemos de los hormigueros? No, ¿verdad? Pues nosotros vamos a ser las hormigas de esa superinteligencia. ¿Cómo vamos a poder controlarlo? En esta novela, por fin, Bruna consigue aceptar el riesgo de querer y de ser querida, que es un peligro, es verdad. De todas las novelas es la más poética, la más enigmática, muy crepuscular, pero curiosamente al final es la más luminosa. Qué bonito. Qué bonito el vídeo. Qué cracks. Bueno, primero yo quiero dar las gracias a esta biblioteca maravillosa en la que ya he estado varias veces. Es un lujazo estar aquí. A Toni Iturbe, que este es un hiperlujo, porque es que realmente, aparte de un escritorazo, ya compañeros de prensa y de diversas batallas, hemos sido compañeros de baile muchas veces. Sí, hemos batallado. Ya hemos batallado, pero siempre muy amigablemente y de verdad te lo agradezco de corazón. A la que he hablado antes es Elena Ramírez, que es la directora de Seix Barral y que es una crack absoluta, verdaderamente una de los grandes editores europeos, de verdad es maravillosa. Y todos vosotros, muchísimas gracias por estar aquí. Tengo que pedir perdón, a ver si les llega la noticia. En mis redes he puesto que eran las 7 de la tarde.
Ay, me van a a despellejar un poco a algunas personas, pero bueno, lo siento muchísimo. Es que las 6:30 es muy pronto, desde Madrid nos parece muy pronto. Bueno, cuando llegan serán bienvenidos. Sí, sí. Esto es como antiguamente los cines de reestreno, tú llegabas en mitad de la película. Sí, me vas a contar los cines de barrio. Yo toda mi vida he ido y entrabas en cualquier momento de la película, veías un programa doble, te quedabas después y era así, sí. Además, mucho mejor porque se ahorrarán el pequeño rollo, este preámbulo, el ritual en el cual yo tengo que decir hola, buenas tardes, aunque ya Rosa se ha presentado, porque bueno, como todos sois lectores y amigos. Y bueno, yo solamente pues añadir, por cierto, lo decía Elena, qué bien que estemos aquí, Rosa, que te encanta estar aquí en la Bon Besón, este centro cultural. Se ha dicho más veces, pero creo que nunca se repite bastante. Estamos aquí gracias a la tenacidad de Francesca Bon Besón, que montó en este barri de Sant Pere Més Baix la primera biblioteca para mujeres de Europa. Qué maravilla, ¿no? Es una maravilla, o sea que gracias, Francesca. Y bueno, pues bienvenidos al año 2111, bienvenidos al mundo de Bruna Husky. Muchas veces, seguro, os habrán dicho, me lo han dicho muchas veces, ¿no? Qué bien que tengas un presente cargado de futuro, ¿no? Yo creo que lo bonito de esta serie de Rosa es que es un futuro cargado de presente, ¿no? Es un futuro que nos dice mucho de nosotros mismos. Lo explicaba el vídeo, bueno, ahí tenéis Bruna Husky, que después de muchos avatares en su última aventura pierde su cuerpo, en fin, poderoso, arrollador, de casi 2 metros de altura, y se convierte en esa tecno de cálculo de 1,60, ¿no? Así que, bueno, tendrá que luchar con muchas cosas. Tiene que luchar con algo que está a punto de destruir el mundo, pero también tiene que luchar consigo misma para volverse a reencontrar. Esta serie de Bruna Husky, que a lo largo de 4 libros, bueno, ahora iremos hablando un poquito de todo eso. Bueno, nos plantea grandes debates, ¿no? Debates sobre el medio ambiente, debates sobre lo que estamos haciendo con el planeta, sobre la investigación genética, sobre la inteligencia artificial, los grandes retos tecnológicos, pero también el gran reto de seguir siendo humanos, ¿no? El gran reto de no extraviarnos lo que tenemos de humanos. Yo, por empezar por alguna parte, quería comentarte, Rosa, que yo cuando empecé a leer el primer libro, Lágrimas en la lluvia, yo me preguntaba quién era Bruna Husky, ¿no? ¿Es humana, no es humana? Y al final, cuando me he leído este último, me acabo preguntando, ¿y quiénes somos todos nosotros? Qué bonito, que sí, realmente... Sí, la cuestión, claro, sí, la cuestión es que Bruna es un clon humano, o sea que es plenamente humana, lo que pasa es que ha sido manipulada por los ingenieros genéticos, entonces pues es criada en un tanque de acero durante 14 meses, ella y todos los tecnohumanos, y a los 14 meses pues de repente la activan y tiene 25 años biológicos, y a los 10 años de vida, o sea, a los 35 años biológicos, de repente se desata, lo digo para quien no haya leído, se desata un proceso, un fracaso orgánico total, el tumor total tecno, el TTT, y se mueren en una semana, con lo cual saben cuándo van a morir y por lo tanto no pueden olvidarse de que son mortales, que es lo que hace la inmensa mayoría de los seres humanos, salvo un puñado de neuróticos como Woody Allen, como Viggo Mortensen, porque leí una entrevista de él que lo decía, y como yo, ¿no? Que estamos todo el rato como con el taxímetro de la muerte aquí, ¿no? Tic, tac, tic, tac, el tiempo, ¿no? Tic, tac, tic, tac, tac. Entonces, yo en ese sentido me he sentido muy cerca de... Voy a ir a tu pregunta, ¿eh? Me he sentido muy cerca de Bruna Husky. Siempre ha sido para mí el personaje más cercano, ¿no? Que en lo esencial, en ese descuento, porque ella va descontando el tiempo desde la primera novela, pues dice al principio de la primera novela y durante todas, 3 años, 7 meses y 6 días, que es lo que le queda para morir, ¿no? Al día siguiente en la novela 3 años, 7 meses y 5 días, ¿no? Y así, ¿no? Y en esa especie como de cuenta atrás y en la avidez
brutal de la vida que tiene, pues me he sentido muy identificada. Ella mucho más bestia, yo soy como un gatito y ella una pantera, ¿no? Ella lo lleva todo al extremo, ¿no? Pero muy identificada. Pero claro, no en otras cosas, como por ejemplo que era una tiarrona como de 2 metros y que daba un guantazo y tiraba a alguien de espaldas, ¿no? Y me ha hecho mucha gracia porque uno escribe en la oscuridad, escribes las novelas, tú lo sabes bien, como he dicho es un gran novelista, las novelas las escribimos en la más completa oscuridad, las novelas son sueños que se sueñan con los ojos abiertos, nacen del mismo lugar del inconsciente de donde nacen los sueños y de verdad que tú no sabes de lo que estás escribiendo en el fondo, ¿no? Tú no lo sabes, entonces se producen cosas muy raras, termino la novela esta y llegan algunos amigos que lo leen y se han descojonado de risa porque me han dicho, bueno, ahora ya has conseguido hacerla como tú también físicamente. Y es verdad, porque le he dado unos 60, que es lo que mido, le he hecho un alfeñique y encima no solo eso, sino que en esta novela Bruna escribe un diario, o sea, que es que ya más parecida no puede ser, ¿no? Entonces es muy gracioso. Y cómo somos, que esta novela lo que ahonda mucho es en un tema que ha sido siempre un tema importante en toda mi narrativa, que es la identidad, ¿no? ¿Qué somos? ¿Cuántas cosas somos? ¿Y qué somos y qué queremos en la vida, ¿no? Eso nos lleva toda la vida a intentar saber quiénes somos de verdad y qué queremos de verdad, porque en realidad hay gente que se muere sin conseguirlo, ni intuir quién es, ni intuir lo que quiere de verdad en la vida, ¿no? En principio lo que hacemos es intentar normalmente responder a lo que nuestros padres quieren de nosotros. O aún diría yo algo más patético, a lo que creemos que nuestros padres quieren de nosotros, que a lo mejor no es verdad. Entonces, eso por un lado, pero luego además también a lo que nuestros amigos, porque la identidad se basa y se conforma con la mirada de los otros sobre nosotros, ¿no? Me acuerdo que ¿cómo se llama? Juan Villoro, el escritor mexicano, buen amigo, me contó una vez una historia de un juego cruel que hacen en una zona de México, que no me acuerdo cómo se llama, que es Los Plantados, se llama, y que consiste en que todo el pueblo se pone de acuerdo para tomarle el pelo a alguien plantándole una personalidad. Y entonces llegan y empiezan a decirle a alguien, por ejemplo, todos, tú es que eres tan valiente, tú es que eres del todo el pueblo, tú eres el único tan valiente, tan arriesgado, que eres el único que vas a ser capaz de tirarte de cabeza al cenote que está aquí al lado y tal. Y se lo dicen y se lo repiten tanto que al final ese pobre hombre llega y se tira al cenote de cabeza y a lo mejor con riesgo de muerte, ¿no? Entonces, plantarle una personalidad, porque dependemos de la mirada de los demás sobre nosotros, ¿no? Entonces, eso en este momento, la identidad, yo creo que es uno de los grandes temas de la modernidad, porque la identidad está en un conflicto, siempre es un conflicto, pero está en un conflicto tremebundo, porque vivimos en un mundo cambiante, vertiginoso, completamente roto, híbrido, contradictorio hasta extremos increíbles, que se está deshaciendo, es decir, los núcleos de cohesión social y esos núcleos que te daban una identidad en el espejo de la mirada de los otros han desaparecido. Y entonces, y al mismo tiempo es un mundo tremendamente amenazador y angustioso, con lo cual la gente se siente muy sola, muy desgajada, muy perdida, no sabe quién es. Y esto está conduciendo además a este proceso de crispación y de extremismos, ¿no? Porque la gente necesita esa pertenencia. Hay un libro de una socióloga norteamericana, que no me acuerdo cómo se llama, que ha hecho un estudio, lo puse en un artículo, sobre esto y ha hablado, por ejemplo, con integrantes de los grupos de extrema derecha, grupos medio violentos o violentos de la extrema derecha norteamericana. Y les ha preguntado, gente joven, claro, y les ha preguntado pues, qué es lo que les lleva a estar en esos grupos. Y lo que dicen todos es el sentimiento de fraternidad, la compañía, el lugar, la mirada de los otros que te hacen ser alguien, ¿no? Entonces, esa crisis de identidad individual que hay ahora mismo es brutal y es un poco de lo que habla la novela con Bruna Husky, que claro, la pobre, de pasar de ser esa terrona a pasar a ser eso otro y cómo recupera la mirada con la gente que la rodea, pues es que es brutal. El viaje que hace la pobrecita en este libro es tremendo. Y luego también la identidad colectiva, porque también la sociedad está en un disparadero tremendo. Nos estamos jugando el futuro de la humanidad. ¿Qué tipo de humanidad?
La portada que me encanta, si la habéis visto, es esta especie, es un cyborg, ¿no? Con la calavera así, que es muy shakespeariana, ser o no ser. Pero ¿ser qué? Esa es la cuestión. ¿Qué es qué? ¿Ser qué? ¿Qué queremos ser? ¿Qué quiere ser la humanidad en el futuro, ¿no? Somos animales difíciles. El título no es ella, no es Bruna, es todos somos animales difíciles, muy contradictorios, animales crueles, animales ciegos. ¿Y qué queremos hacer como humanidad para el futuro? En este disparadero tecnológico, en este disparadero tremendo, ¿no? Amenazador que vivimos, por ejemplo, los desplazados, ¿no? Los desplazados, las crisis de desplazados que hemos vivido no son nada más que el comienzo, la punta del iceberg, que el calentamiento global va a multiplicar, ¿no? Entonces, como sabéis, hay un montón dentro de estas ideologías radicales, retrógradas, emergentes, pues está la idea de que hay que poner murallas en los países ricos para dejar a los pobres fuera, ¿no? Y esto, aparte de que no lo comparto éticamente, digamos, pero es que es una imbecilidad, porque no se pueden construir murallas lo suficientemente altas para parar el tsunami de desplazados que va a haber. Entonces, ¿qué mundo del futuro, qué humanidad del futuro queremos ser, ¿no? Entonces, ese también es otro momento. La identidad creo que es uno de los puntos cruciales y de los conflictos cruciales del hoy, y es de lo que habla la identidad de todos, claro. Vale, déjame meter cuchara. Oye, es que hay tantas cosas. Es que esto último que decías, por ejemplo, en este año 2111 tenemos un presidente de los Estados Unidos de la Tierra, este Dong, que tú dices que es un retronacional. Jo, cuando lo leía pensaba, jo, ¿se teñirá de rubio así medio naranja? Porque es que esto lo escribiste antes de la victoria de Donald Trump. Claro, sí, pero es que da igual, porque no todos los personajes, si tú quieres, los puedes leer en clave de personas reales, ¿no? Hay una presidenta porque en el mundo de Bruna la Tierra es los Estados Unidos de la Tierra, ¿no? Es una nación, pero hay zonas regionales, digamos. Entonces la presidenta de la región española pues se la puedes pensar que es Isabel Díaz Ayuso, claro, pero es que si la lees en otra época, pues podría ser Margaret Thatcher. Es decir, lo que yo hago, no he hecho la novela, no la he escrito en claves de personajes reales, la he escrito en claves de prototipos que se repiten a lo largo de la historia y a lo largo del tiempo, ¿no? Prototipos humanos, ¿no? Entonces, claro que lo puedes meter, bueno, y hablo también de la influencia de las grandes tecnológicas, de la influencia negativa y del peligro de las grandes tecnológicas. Esto sí que mucho antes de que Musk diera 17 pasos adelante para convertirse en el amo del mundo, ¿no? Y bueno, es que está ahí, es que todo eso está ahí. Es que me parece, es decir, que estoy viendo como un futuro en base a los errores que estamos cometiendo ahora, es decir, ¿no? Cosas que están pasando. Por ejemplo, otro asunto de este mundo que nos planteas es la privatización, ¿no? Hasta la policía está privatizada, sí. ¿No? Hay como en fin, la policía privada, el aire limpio está privatizado, ¿no? Bueno, el aire se paga un impuesto por vivir en zonas limpias, para poder vivir, por ejemplo, en mi novela, pues Madrid, España es una zona. Madrid, desde luego, y casi toda España es una zona 1. Para vivir aquí tendrás que pagar un impuesto. Entonces, si no puedes pagar ese impuesto, vas bajando y llegas a las zonas 0, que son en Azerbaiyán, en no sé dónde. Vale, pero ¿eso qué quiere decir? Eso no es... mis novelas no son distópicas en el sentido de que no hablo de unos mundos catastrofistas y tal, hablo de un mundo realista que es como este, exactamente igual que este, o a lo mejor incluso un poco mejor que este, porque es que el mundo que vivimos es un horror. Entonces, ¿qué pasa? Pues es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que no es que tengamos que pagar aquí, o sí. Es decir, los pobres que viven en Azerbaiyán, los pobres que viven en las zonas estas de África, que los niños que en donde están los basureros tecnológicos y que los niños cuando nacen les hacen análisis de sangre y ya tienen metales pesados en la sangre los niños al nacer. ¿No se paga de alguna manera eso? ¿No estamos pagando de alguna manera eso? ¿No es este mundo? O sea, si ya estamos en este es mundo. Que cuando dicen, es que Rosa es muy exagerada, privatiza en el aire. Esta mañana me pongo a leer La Vanguardia. Titular de La Vanguardia de hoy.
Sale a concurso por 414 millones de euros el servicio de hemodiálisis territorial de Cataluña para pacientes con insuficiencia renal crónica. Es decir, privatizan los pobres señores de la diálisis. Eso ya sería entrar a discutir de la política real y tal. La sanidad pública en España... No, la sanidad pública en España ha sido una joya de la corona. Hemos sido una de las 10 mejores sanidades públicas del mundo y la están destruyendo. O sea, es que este neoliberalismo feroz que el mundo va en eso, se ha acabado el ascensor social. No me extraña que la gente vote por Trump, equivocados, naturalmente. Pero es que piensan que la democracia está en crisis de credibilidad, en crisis de legitimidad, y hay pues un montón de gente que piensa que la democracia no lucha por ellos y no pelea por ellos. Se salió de la crisis de 2008 con el empobrecimiento del 25% de la población mundial, y esa gente no solamente se ha empobrecido y ha visto que los que han sido culpables de la crisis no solo no se han empobrecido, sino que han ganado mucho más, sino que esa gente ve que sus hijos van a ser todavía más pobres que ellos y claro, piensan, la democracia no habla por mí ni me defiende, y tienen razón, esa es una crisis, es una crítica totalmente legítima. ¿Pero qué podemos hacer? No, pues refundar la democracia, o sea, y hacer de la democracia un sistema en donde la gente se sienta reconocida y sienta que sí que pinta, que era la idea de la democracia en su principio, ¿no? Entonces, claro, lo que les pasa es que mucha de esa gente que no tiene suficiente cultura, y esa es otra crítica legítima que pueden hacerle a la democracia, pues entonces ven a estos tremendos marginales en cierto sentido, ¿no? Porque Trump y tal no son del sistema, son antisistemas, pero antisistema salvajes. Y entonces creen que estos antisistemas pues sí que van a defenderlos, equivocadamente, claro. Esto ya ha pasado antes, esto pasó en el Tercer Reich. O sea, con Hitler, que era otro antisistema. Hitler salió de la cárcel, más antisistema que eso, ¿no? Entonces, pues es así. Pero vamos, no es de eso de lo que habla mi novela. No, la novela es una novela de aventuras, pero que está forrada de toda una serie de asuntos que realmente nos impactan. El propio asunto central, que no podemos hablar mucho, pero bueno, la investigación, que aparentemente hay una desaparición de unos chicos adolescentes, digamos... Hay un grupo terrorista muy oscuro, los todistas. Por cierto, que eso es muy interesante. De hecho... La primera frase de la novela es o todos o ninguno. Sí. Ahí hay un delincuente, Titi en octubre, un chico delincuentillo de poca monta, en fin, típica carne de cañón, pero que planta, sabiendo por qué sí o por qué no, esa pancarta diciendo o todos o ninguno. Bueno, es muy importante eso. Claro, y yo termino diciendo en la novela o todos o ninguno, porque lo enlazo con esto que os he dicho. O sea, si en este reto de la humanidad o nos juntamos todos o ninguno, que es lo mismo con lo que empieza la novela, y claro, empieza con un pobre extremista que no sabe por qué lo está haciendo, ¿no? O sea, que esa es otra cosa también. A mí me interesa y me angustia mucho la manipulación de los jóvenes, lo que decíamos antes, de todos esos jóvenes que no saben quiénes son, que se sienten completamente abandonados, que se sienten... tan perdidos en un mundo tan amenazador, y que entonces cualquiera que les dé pues una apariencia de sentido a su vida, y cualquier grupo de estos así fanático, ¿no? Pues que les da respuestas y no preguntas, ¿verdad? Que son tan incómodas las preguntas, pues entonces se meten. Y a mí me da muchísima pena. Por ejemplo, ya puse la manipulación de los adolescentes como gente que no es fanática, sino que va por sus intereses, los utiliza de carne de cañón, les come la cabeza, les vuelve locos, y entonces pues los utiliza de esa manera, ¿no? Ya puse esto en la anterior de Bruna, en los tiempos del odio, ya puse también adolescentes utilizados. Y me acuerdo que cuando lo puse, porque en aquella época, cuando estaba haciendo los tiempos del odio, pues fue el atentado de Barcelona, terrible, ¿verdad? Y entonces me acuerdo de estar mirando en el informativo, pues al día siguiente, los 2 días del atentado, una manifestación en Hospitalet, me parece que era, y una de las madres de uno de los chicos muertos había ido a la manifestación contra el extremismo islámico para intentar salvar a sus otros hijos, ¿no? Y era una de las que me pareció todo es tan trágico, ¿no? Entonces era una de las madres de esos monstruos que habían hecho esa cosa monstruosa y que tenían 17 y 18 años. O sea, ¿quién envenena a esa gente? ¿Quién envenena a esos que son niños? ¿Quién los envenena? ¿No? Entonces eso es una tragedia de tal calibre que está sucediendo en todo el mundo.
que me parece, pues eso, aterrador, ¿no? Hay que dar a esa gente, hay que darle un sentido de pertenencia real, hay que mirarlos y hay que atenderlos. Yo creo que por eso nos gustan tus novelas, Rosa, porque pasan cosas muy bestias, pero siempre son compasivas. Yo, que empieces la novela con este personaje, que es un chico, ya digo, carne de cañón, delincuentillo, pero que le des como él pone la pancarta o todos o ninguno y empieza la novela, le des ese protagonismo, a mí me gusta. Muchas gracias. Pobrecito. Me gusta, exacto, Pobrecito. porque era un personajillo y tú lo pones ahí al principio de todo. Bueno, hay muchos debates. Por ejemplo, se plantea el debate, ¿una mente modificada por la inteligencia artificial es biológica o robótica? Y nos hablas de esta ley de la integridad humana, claro, que al final se inventan una tabla de porcentajes, ¿no? Porque... Bueno, lo que pasa es que todo eso, yo cuando empecé a hacer las novelas de Bruna Husky, que como os digo, son las más realistas que he hecho y que no son distópicas ni nada, lo que quise es, realmente a mí me encanta la ciencia, he hecho letras, pero me encanta la ciencia, leo mucha divulgación científica, y lo que quise es hacer un mundo, dentro de 100 años, cuando empecé a escribirlas, que fuera un mundo posible e incluso probable desde un punto de vista científico, tecnológico, sociológico. Entonces, pues claro, una de las cosas que pasa es que cada vez se están haciendo más implementaciones, ¿no? Vamos hacia el cyborg y se están haciendo más implementaciones tecnológicas en nuestro organismo, ¿no? Desde brazos, piernas, no sé qué. Además, no es que ya pierdas un brazo y te pongan uno, sino potenciar, ¿no? Sin que sea una cosa porque te hayan mutilado, tal, potenciar tus posibilidades. Como decía Rafael Yuste es un neurocientífico español importantísimo, pero que trabaja en la Universidad de Columbia y que además ha dirigido un proyecto de Obama de 10 años, el proyecto BRAIN, que ha sido BRAIN, cerebro, ha sido uno de los grandes proyectos científicos de este siglo, de la humanidad, sobre el estudio del cerebro. Entonces, pues, este Rafael Yuste pues, lleva predicando, él y otros en el vacío desde hace un montón de tiempo, predicando que se declaren los derechos neuromentales, ¿no? Porque los neuroderechos, es decir, y que se sumen a los derechos humanos los neuroderechos, derecho a no ser manipulado, derecho a no ser engañado, derecho a no ser... Porque ahora mismo con la inteligencia artificial estamos ahí verdaderamente en una frontera peligrosísima. Ahora, si quieres, hablamos de los 3 niveles de peligro de la inteligencia artificial. Pero, y claro, pues, ahora me he perdido porque no sé qué te estaba contestando. ¿A qué? Bueno, no, estábamos hablando de estos cyborgs, de cuando somos humanos y dejamos de ser. Sí, ya sé. Entonces, que claro, yo he intentado que fuera pues, lo más probable. Entonces, está clarísimo, decía el otro día Rafael Yuste en el periódico en una entrevista, que va a haber seres humanos, los ricos, siempre, con una implementación cerebral, es decir, que va a haber una serie de seres humanos ricos que van a ser muchísimo más inteligentes que los otros, porque van a tener una potenciación del cerebro. Entonces, eso ya está ahí. Todo eso ya está ahí. Y cuando en el desarrollo de eso se va a tener que legalizar, porque hasta qué punto una persona va a ser considerada humana, hasta qué punto de cambios y de implementaciones le va a considerar humano o no. Entonces yo, pues en los libros estos, invento un ministerio de la transhumanidad, leyes para considerar los puntos bio, cuáles son humanos. Pero es que eso es muy probable que exista. Si llegamos y no nos extinguimos antes, es muy probable que exista. Pero yo no creo que los ricos se pongan esos cacharros. Sí, se lo van a poner, te lo aseguro. No, porque acumular dinero es de idiotas. Es decir, o sea, si son muy inteligentes se darán cuenta que acumular, es decir, como no, sí, se lo van a poner y da igual, porque además es, pues, por ejemplo, para cálculos, para no sé qué, con eso serán imbatibles para los trabajos, o sea, a los hijos de los ricos. Para ganar más dinero. Perdona, claro, para ganar más dinero. A los hijos de los ricos no solo ya los tienen que mandar a Harvard, es que además les tienen que meter unos cuantos chips en la cabeza, ¿entiendes? Y eso va a ser así. Todos los demás, los que no tengan chips, a barrer.
Oye, hice una entrevista a Eudald Carbonell, que había sido codirector de Atapuerca, Sí, paleontólogo, y con estas cosas de la tecnología, hombre, nos estamos deshumanizando con la tecnología, y entonces él me miró con ojos como platos, diciéndome, ¿pero qué dices? Lo que nos hace humanos es la tecnología, me dijo, ¿no? Sí, bueno. Una cebra no tiene un lavavajillas. Claro. Bueno, hay animales que tienen tecnología, porque la tecnología es, bueno, ¿a qué llamamos tecnología, no? Pero utilizar recursos que no son naturales para conseguir fines, si lo entendemos así, pues yo qué sé, hay montones de animales que utilizan, ¿no? Cuervos que utilizan pajitas para meterla en agujeros y sacar bichos. Cantidad, piedras, las nutrias con piedras para romper determinadas conchas y abrirlas y utilizar. Hay cantidad de animales que utilizan. O sea, otro nivel, no es la inteligencia artificial, pero sí hay un continuo. Pero los más animales nosotros. Los más animales nosotros, sí. Y luego lo que pasa además es que eso no... Primero, lo que dice es mentira porque hay animales que también tienen. Y luego lo segundo es qué hacemos con la tecnología, ¿no? Porque la tecnología es una herramienta, pero hay que saber manejarla y esa es la herramienta, digamos, que es neutra, pero ¿qué hacemos con la tecnología? Y llevamos ya mucho tiempo, los seres humanos, que la tecnología está muy por encima de nuestra capacidad para controlarla. El Homo sapiens lleva en el mundo 300.000 años, el Homo sapiens, que no es nada desde un punto de vista geológico comparado con los dinosaurios, ¿verdad? Pero es muchísimo si tenemos en cuenta lo que voy a decir, y es que en los últimos 70, 80 años, solo en los últimos 70, 80 años, nos hemos puesto en riesgo de extinción 3 veces por nuestro mal hacer, por nuestros errores. Entonces, nos hemos puesto en riesgo de extinción con la energía nuclear, nos hemos puesto en riesgo de extinción con el calentamiento global y ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, es que es súper preocupante, porque es que parece que se nos ha saltado ya la tapa de los sesos y que estamos intentando suicidarnos. Y si seguimos insistiendo, lo vamos a conseguir, ¿entiendes? Porque, claro, es que en 70 años, 80 años, 3 veces. Entonces, la inteligencia artificial es súper seductora, claro, es que son tecnologías hiperpotentes, poderosísimas, fantásticas, fascinantes. Vivimos todos dentro de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es el ChatGPT. O sea, tu teléfono está lleno de inteligencia artificial. Todo en el mundo está lleno ya de inteligencia artificial. Dependemos de la inteligencia artificial para todo. Y es tan fascinante, realmente. Es como magia. Nos facilita tanto la vida. Y puede tener cosas fantásticas, pues de, yo qué sé, para medicina, de recuperar la vista de un ciego. Cosas maravillosas. Eso es lo malo, que es tan seductor. Pero claro, no la controlamos absolutamente nada. Hay 3 niveles de peligro. El primero, el básico, del desarrollo de la inteligencia artificial. El básico es que, no, por supuesto, se van a perder muchos puestos de trabajo. Eso no importa. Os diré, siempre en todas las revoluciones industriales se han perdido puestos de trabajo. En la revolución industrial clásica, pues acordaos de los luditas que intentaban destruir los telares mecánicos y tal. Bueno, en todas esas revoluciones se pierden puestos de trabajo, se crean otros y aunque en este caso se perdieran tantos que no se pudieran crear, pues siempre se puede llegar a la renta universal y tal. Hay maneras de compensar eso. O sea que ese no es el problema. El siguiente nivel ya es mucho más jodido. El siguiente nivel de la inteligencia artificial es que no es un telar mecánico, ¿verdad? Es que influye en la manera en que nos relacionamos con la realidad, influye en cómo pensamos, influye en cómo somos, sin que nos demos cuenta. Podemos ser completamente peleles de esa inteligencia artificial sin que nos demos cuenta. Ahí está lo de los neuroderechos que dice Rafael Juste, ¿no? Por ejemplo, en octubre se publicó un estudio que han hecho con 300.000 conferencias del mundo, de todo el mundo, de académicos y tal, y este estudio demuestra que esas conferencias, que los conferenciantes están utilizando palabras del ChatGPT sin darse cuenta. O sea, que esto no es más que el principio, o sea, que ya está influyendo en la manera en que pensamos, ¿no? Ese es el segundo nivel y es peligrosísimo. Ese ya es peligrosísimo. Pero el tercero es el que es letal, que es lo que se llama la singularidad. Y es el momento en que llegue la superinteligencia. Entonces, estamos creando, ya no estamos creando, ahora se está creando sola, porque es la inteligencia generativa que se educa a sí misma y ya va sola ella. Se está creando una superinteligencia
que es, primero se llegará a lo que se llama la inteligencia general, que es como nosotros, y de ahí se disparará, porque crece exponencialmente a la superinteligencia. Una superinteligencia que la gente dice que va a llegar antes de 50 años y que va a ser tremendamente más inteligente que nosotros, pero abismalmente más inteligente que nosotros, va a ser inhumana en el sentido literal de que no es humana y por lo tanto no tenemos ni puñetera idea de cómo es, y para la que nosotros vamos a ser como las hormigas son para nosotros. Es decir, ¿las hormigas saben lo que es un ser humano? Ni idea. Las pobres hormigas no tienen ni idea de lo que es un ser humano. Las hormigas tienen la capacidad de decirnos a los seres humanos no pisoteéis los hormigueros, de controlar que no pisoteemos los hormigueros. En absoluto es lo que os decía ahí, ¿no? En el vídeo. De ninguna de las maneras, ¿no? Entonces, ¿cómo demonios vamos a controlar esa superinteligencia? Y no es que sea mala, ¿no? Esa de las películas de un robot que es como Fu Manchu, pero con hierros, ¿no? Que viene y que eso es una tontería total. O sea, es una superinteligencia que no tenemos ni puñetera idea de cómo va a ser, que va a ir a su bola, que va a ir a sus fines y que lo que pasa es que va a ser completamente indiferente y que un día puede decir voy a utilizar estos átomos de carbono para hacer otra cosa. Y somos nosotros, ¿no? Y somos nosotros. Entonces, esto no lo digo yo, es realmente peligroso, lo dicen mucha gente, muchos científicos importantes. Nick Bostrom, por ejemplo, que es un filósofo y experto en inteligencia artificial y es de la Universidad de Oxford, y dice una frase que me encanta, porque es evidente, crear una inteligencia superior a la nuestra es un error evolutivo básico. Es un error evolutivo de cajón. Y lo dice, por ejemplo, Geoffrey Hinton. Geoffrey Hinton es el último premio Nobel de Física del año pasado, el último premio Nobel de Física. Este hombre dice que no vamos a ser capaces de controlar la inteligencia artificial, muchos más, ¿eh? Y Hinton se fue trabajaba en Google y en 2023 se fue de Google para poder denunciar la inteligencia artificial porque piensa que vamos al exterminio. Así que eso es lo que es verdaderamente preocupante. Pues ahí lo dejo. Aún así, yo tengo la esperanza loca, quizá, de la capacidad del ser humano para adaptarse, de la capacidad del ser humano para aprender, de que el futuro no está escrito y que podemos escribirlo, ¿no? Y bueno, y en ese sentido, pues la novela apuesta por la vida, ¿no? Al final apuesta por la vida, verdaderamente, ¿no? Y al final yo escribí, que desde estos miedos escribí la novela y al final me quedé como... Fue consolador para mí escribirlo, ¿no? Escribir el final. Me consoló de esta especie de vértigo de estos pensamientos, ¿no? Porque efectivamente Bruna se enfrenta pues, a una gran corporación que quiere, bueno, mediante la inteligencia artificial, pues cambiar el mundo, ¿no? Pero también, y hemos hablado de tecnología, vamos a hablar también un poco de las cosas más interiores, ¿no? Sí, totalmente. Porque también hay una aventura interior de la propia Bruna Husky, que ha cambiado el cuerpo, que se siente insegura en su relación con Lizard, que es este hombre también fortachón, grandullón, que se había enamorado de la Bruna Husky de 2 metros y que ahora lo que tiene pues, es esta mujercita de 1,60 m, empolloncilla, ¿no? Tecno de cálculo, que sabe muchas cosas, pero que es otro cuerpo, aunque sigue siendo la misma Bruna Husky, ¿no? Ella tiene aquí muchos cortocircuitos. Una pelota, un lío en la pelota. Tiene un lío mental importante, ¿no? Y también hay una reflexión muy interesante sobre la importancia del cuerpo, ¿no? Porque al final ella sigue siendo la que era, es su conciencia y su conciencia, pero en un cuerpo distinto. Sí, bueno, y eso hace también que sea un poco distinta, porque también tiene otras cualidades del ser de cálculo y tienes una relación con el mundo distinta. De hecho, bueno, no quiero adelantarme, pero al final de la novela empieza a ver a los replicantes de combate y dice, oye, que ver qué cosa tan ruda y tan... qué horror de gente, ¿no? O sea, cuando antes, así que también va cambiando. No, pero como os decía antes, es muy importante efectivamente el tema de la identidad, que eso es uno de los temas fundamentales de la novela. Y luego, un subtema de la identidad es la disforía corporal, ¿no? Es decir, que también es un tema de total actualidad, cómo la gente no se reconoce, es el problema con reconocerse con el propio cuerpo. Sabéis que hay un problema
novísimo ahora, de los adolescentes psíquicos. Estaba viendo, lo puse también en un artículo hace relativamente poco, estaba viendo una serie de problemas psíquicos de adolescentes que no se reconocen cuando se miran al espejo porque están acostumbrados a verse en las redes a través de las apps que te cambian el aspecto, ¿no? Y entonces se mejoran el aspecto en las apps y no son capaces de quererse tal y como son y de reconocerse, lo cual es tremendo. Ahí están todos los problemas de las gordofobias, toda esa especie como de... Se ha crispado cada día más, se está crispando cada día más nuestra relación con nuestro propio cuerpo. Quiero escribir un artículo un día de estos sobre eso a lo largo, y eso también está reflejado en el libro, ¿no? Y de alguna manera una cosa que está en todas las Brunas y que para mí es importantísimo, es crucial, Bruna es un personaje que tiene miedo de sus propios sentimientos, que conocemos a un montón de... Seguro que aquí en la sala habrá alguien así, porque es algo muy humano. Esa gente, yo he conocido muchos, esa gente que tiene miedo de sus emociones porque cree que los sentimientos la debilitan, ¿no? Porque creen que los sentimientos te hacen débil. Y claro, es verdad que querer a alguien te pone en una situación muy vulnerable. Querer a alguien y que te quieran te pone en una situación de vulnerabilidad tremenda. Y no solo estoy hablando de querer sentimentalmente, apasionadamente, querer a los amigos, querer a un perro. Te pone en una situación de vulnerabilidad, porque para ser feliz necesitas también de cosas que no controlas, que son de los otros, de lo otro, ¿no? Pero es que no hay una elección, porque somos animales sociales y para vivir una vida plena necesitamos vivirla con los otros. Si no, es que no existe vida digna de llamarse vida humana, ¿no? Así que no hay opción. Si por miedo a esa vulnerabilidad no quieres a nadie y te conviertes en una misántropa, en un misántropo, y te encastillas para no querer absolutamente a nadie, entonces simplemente no vives, estás muerto, estás muerta. O sea, es un destrozo de tu vida ya desde el principio. Así que vivir consiste en aceptar el riesgo, de aceptar el dolor de la vida, en aceptar que efectivamente querer duele a veces y que a veces que por vivir plenamente se pagan precios. Pero es que no hay otra manera de vivir, ¿no? Hay un neurocientífico que me gusta mucho, que es David Eagleman, que en un libro precioso que os recomiendo, que se llama Incógnito, pues dice, los científicos llevan mucho tiempo intentando encontrar cuáles son los genes que están relacionados con la esquizofrenia. Y entonces han encontrado unos cuantos genes que están relacionados con la esquizofrenia. Dice, pero ninguno de estos genes tiene tanta relación con la posibilidad de que tengas un brote de esquizofrenia, como, dice él, el color del pasaporte. ¿Qué quiere decir con esto? Que los grupos sociales de emigrantes que van ilegalmente a otra sociedad y que llegan a esa sociedad en una situación de desamparo total y que todo el mundo que no se sienten completamente aislados, se sienten abandonados, escupidos, ignorados, humillados, no pueden tener un entorno que los acoja y que los abrigue. Entre ese colectivo de personas es donde se da más la esquizofrenia. Qué brutal. ¿Qué quiere decir esto? Lo que os decía, que los seres humanos somos animales sociales y que la falta de amor de los demás nos vuelve literalmente locos. La falta de amor nos vuelve literalmente locos, lo cual es conmovedor y aterrador. Pero entonces, por eso, o sea, no puedes vivir sin la vulnerabilidad de amar y de ser amada, ¿no? Y esto lo aprende Bruna Husky en este libro y para mí es uno de los grandes logros también de este libro y es una de las cosas que hace que termine, que el final sea tan como que te calienta el corazón, ¿no? Porque de repente pues, le he dado a Bruna Husky la posibilidad de aceptar el riesgo y de amar y de ser amada. Bruna Husky, que también una de las cosas que descubre en esta nueva vida suya es que, bueno, le gusta escribir. De hecho, dice, he descubierto que escribir es una manera de pensar. El mundo se coloca mientras escribo.
vergüenza ¿Sí o no? me da. Sí, sí, claro, sí, es lo que digo yo siempre lo digo, escribir es una manera de pensar, bueno, pues nada, sí, que la he hecho como yo, sí. Tiene un raro parecido con Rosa Montero. Sí, sí. Oye, antes hablabas del sufrimiento. Hay una frase que me ha apuntado. Dice, no hay nadie tan fuerte como Yanis, el archivero, porque no le dan miedo sus emociones. No le asusta sufrir. Es posible que si has sufrido mucho y has logrado sobrevivir, adquieras una especie de superpoder emocional. Pero yo pregunto, ¿y el sufrimiento no puede endurecer también? No, el sufrimiento lo que puede hacer es matarte. Matarte, destruirte, matarte. Cuando te dicen, no, pero el sufrimiento enseña, bueno, mejor aprender sin sufrir, porque el sufrimiento te enseña si no te mata. Entonces el sufrimiento efectivamente te puede matar, te puede destruir como persona y tal. Pero sí, o sea, mejor aprender, insisto, de otra manera. Esto lo dice ella, ¿eh? Esa es una reflexión que dice ella que yo no sé si estoy del todo de acuerdo por esto que acabo de decir, de que el sufrimiento puede destruirte. Entonces, ¿qué podemos hacer con el sufrimiento? Ese es otro de los grandes aprendizajes de la vida, ¿no? Un gran aprendizaje es llegar a saber, como os he dicho antes, quién eres más o menos. O sea, que haya una cierta armonía entre... Porque hay gente que piensa una cosa, siente otra cosa, dice otra cosa y hace otra cosa. Esto es bastante habitual. Entonces, ese lío de persona pues es un desastre de vida. Entonces, hay que intentar llegar a que todas esas posibilidades, esas capas de cebolla que todos tenemos, pues que estén por lo menos encaminadas en la misma dirección. O sea, dentro de nosotros somos muchos, pero que no se estén matando unos entre otros, ¿no? A ser posible, ¿no? Entonces, pues ya me he ido otra vez, estoy un poco... Pero iba a decir algo y me gustaría que me... ¿El qué? Sobre el sufrimiento, efectivamente, sí. Entonces, gracias. Entonces, uno de los grandes aprendizajes, efectivamente, es la identidad y tal, y otro de los grandes aprendizajes es qué hacemos con el sufrimiento, porque en la vida sabemos dos cosas seguro, una que nos vamos a morir y otra que vamos a sufrir. Incluso la persona más feliz de la Tierra va a tener una cuota de sufrimiento. Algunos sufren muchísimo y otros sufren muy poquito comparativamente, pero siempre. O sea, va a haber sufrimiento en tu vida, va a haber muerte. Entonces, hay que aprender qué hacer con el sufrimiento para que no te destruya, porque el sufrimiento destruye. Entonces, hay gente que con el sufrimiento, como tú apuntabas, Tony, se hace una especie de nido con el sufrimiento, se mete dentro, se queda, no sale de ahí y además considera que es una víctima para siempre y que el mundo le debe todo porque ha sufrido y con eso, ¿qué hace? Pues se convierte su vida en un destrozo y destroza normalmente la vida de los que tiene al lado. Entonces yo creo que lo único que se puede hacer con el sufrimiento, bueno, se pueden hacer dos cosas, pero lo primero que puedes hacer como persona así normal de la calle es intentar utilizar el sufrimiento para conocer al ser humano, para conocer al otro y para ser más empático, para poder ser más empático con el sufrimiento de los demás. O sea, para que te haga más conocedor de lo que es el ser humano, ¿no? Aprovechar ese sufrimiento para poder entender el dolor de los otros. Esa es una gran manera de colocar el sufrimiento. Pero luego la otra, que hacemos todos también, es el arte. El arte es lo que nos permite aguantar el mal y el dolor de la vida, ¿no? Convertir la gran frase esta de Braque, que me encanta y que la cito mucho, la cito tanto y es tan importante para mí que me la he tatuado en la pierna. No os la puedo enseñar, pero la tengo aquí. Y es el arte es una herida hecha luz. Entonces, eso, ¿qué vamos a hacer con las heridas de la vida? Impepinables e implacables, sino intentar convertirlas en luz para que no nos destruyan. Y entonces esto lo hacemos todos, lo hacemos los que escribimos o componemos y tal, pero lo hacemos los que leemos, escuchamos música, o sea, utilizamos ese arte, ¿no?, para intentar poner luz en las heridas. Y hay una frase que he leído en una entrevista tuya que me ha intrigado mucho, que has dicho, después de escribir animales difíciles, tengo menos miedo a la muerte. Ah, sí, bueno, la verdad es que yo escribo para perderle el miedo a la muerte, ¿no? Bueno, ya os he dicho que soy de ese grupo de neuróticos que no podemos dejar el tic-taqueo. Cuando tenía 9 años, pues me recuerdo a mí misma, lo he dicho muchas veces, me habréis oído, me recuerdo diciendo, mira Rosita, qué tarde tan bonita, disfrútala porque enseguida pasará el tiempo y será de noche, estarás en la cama. Yo tenía miedo a las noches. Enseguida pasará el tiempo y estarás en el colegio, no me gustaba el colegio. Enseguida pasará el tiempo y te harás adulta.
enseguida pasará el tiempo y se habrán muerto tus padres y enseguida se habrá pasar el tiempo y te habrás muerto tú. Y esto me lo decía con 9 años o con 8 años, pero vamos, no me tenéis que mirar con mucha pena porque si os dais cuenta lo que decía, mira Rosita, qué tarde tan bonita, disfrútala. Entonces, cuando estás muy lleno de la conciencia de la muerte, estás muy lleno de la conciencia de la vida y de la intensidad de la vida. Y yo doy por bien pagado, porque claro, luego he tenido con ese tipo de temperamento, pues he tenido ataques de pánico, crisis de pánico desde los 16 hasta los 30 años, que en realidad son miedo a la muerte, aunque no lo sabes mientras lo tienes. Pero lo doy todo por bien pagado porque me parece bien, pago ese precio por la intensidad de la vida, pago ese precio por la intensidad de la vida. Pero bueno, cuando tenía 20 años y estaba todavía en mitad de los ataques de pánico y tal, pues recuerdo que miraba a la gente de más de 60 años y los miraba con horror. Y los miraba con horror no solo porque me parecían mayorcísimos, ¿no? Sino porque además yo decía, patidifusa, yo decía, pero fíjate, míralos. O sea, con más de 60 años se van a la calle, se van al cine, se van a una terraza a tomarse un vermú y se ríen y se cuentan cosas. ¿Y cómo son capaces de hacer todo eso estando tan cerca de la muerte? Yo decía, si yo tuviera su edad, estaría debajo de la cama, metida debajo de la cama, aullando de terror, ¿no? Entonces, pues tengo ahora más de 60 años, ¿verdad? Bastante más, y no estoy debajo de la cama aullando de terror por el momento. ¿Y eso cómo lo he conseguido? Algo bueno he hecho para conseguir eso. ¿Y cómo lo he hecho? Pues lo he hecho escribiendo. Intentas encontrar una serenidad, que no es un sentido a la muerte que no tiene ninguno, sino un sentido a la vida a pesar de la muerte. Porque además lo que tienes terror es a perder la vida, ¿no? La muerte, bueno, es como la negrura de antes de nacer, ¿no? Entonces, lo que es horrible es perder la vida, porque la vida se esfuerza y se regocija en seguir viviendo, ¿no? Entonces, llegar a encontrar un sentido a la vida a pesar de la muerte es lo que es un trabajo, ¿no? Esa vida. Y entonces, pues sí, lo he ido haciendo. En todos mis libros hay una pelea por ir ensanchando esa... Y en este, evidentemente, ya uno que fue muy importante para mí fue Historia del Rey Transparente, ¿no? Que ahora este año hace 20 años que lo publiqué. Y me acuerdo que en un chat del Mundo me dijo un lector una de las cosas más bonitas que te pueden decir, ¿no? Me dijo, bueno, me ha gustado mucho tu libro por esto, pero lo que más me ha gustado es que después de leer este libro tengo menos miedo a morir. Y a mí me había pasado al escribirlo, ¿no? Y luego otro muy importante fue El peligro de estar cuerda, que también me dio como un paso, y otro es este, ¿no? O sea, creo que estos tres son los libros, en todos he intentado encontrarle un poco más ese sentido a la vida con la muerte. Pero estos tres para mí son emblemáticos en el que he conseguido dar como una vuelta, como adquirir como esa mirada, ya os digo que tiene un final que me parece muy consolador y como una celebración de la vida, pese a todo, muy consolador. Entonces, estos tres yo creo que son los tres en donde he dado pasos más adelante para poder iluminar la oscuridad. Oye, ahora que tanto hayamos empatizado con Bruna Husky, ¿por qué se acaba? Bueno, se acaba porque me parece sensato. Primero, porque no me queda mucho tiempo y tengo otros proyectos y no sé si me va... Pero segundo, porque ha cambiado de cuerpo y de repente pues ha tenido esta epopeya titánica para realmente es una epopeya, una doble epopeya, porque es la intriga, por un lado, que es de las 4, la intriga más oscura, la intriga más apretada, más tremenda, y por otro lado su propia epopeya personal. Entonces me parece muy épico, ¿no? El libro. Y claro, y ya una vez conseguido todo eso, ¿qué voy a seguir haciendo? ¿Aventurillas de ella con el nuevo cuerpo? Me parecía como un bajonazo, ¿no? Realmente yo creo que hay una tensión biográfica y que aquí, y aquí la dejo, cierra todo, creo que todo tiene su cierre lógico y que queda bien, y he pensado que era el final de Bruna. Da pena porque digo ahí 15 años, pero luego en realidad bastantes más, porque empecé a escribirla en 2007-2008, o sea que llevo casi 20 años, 17-18 años. Y la verdad es que da pena, pero bueno, un amigo, cuando me oyó decir esto, pues me dijo, pero no te preocupes, porque si un día tienes mucho mono, lo que puedes hacer es un libro de cuentos del mundo de Bruna. Y eso sí.
O sea que si me da mucho mono, pues puedo escribir un libro de relatos del mundo de Bruna, algunos protagonizados por Bruna, otros por otros personajes en diversos momentos y tal. Vamos, es más, es que ya me están entrando ganas. Sí, no, lo comentábamos antes porque más personajes, no nos da tiempo ya de hablar de todo, pero Pablo Nopal, el memorista que le pone a Bruna unos recuerdos, pero que son también los suyos, también con su dolor, pero también con su sensibilidad. Sí. Hay personajes muy bonitos que ese no está aquí casi en esta novela, pero tener... bueno, son los personajes. Ese está en la primera novela fundamentalmente. Y sí, es que hay un montón de gente que son compañeros míos en todos estos años últimos. Oye, y en todos estos años, más de 15 años con Bruna, ¿qué queda de ti? ¿Qué queda en ti de Bruna Husky? Bueno, aparte de esta fusión final, pues habéis fusionado las dos. No, sí, pero pues me he dado cuenta, lo que más, porque tú no escribes novelas para enseñar nada, escribes para aprender, y si no aprendes en un libro, pues es que lo has hecho mal. Pero una cosa que ha sido un descubrimiento a lo largo de este tiempo es que yo creí que me parecía a ella, pues en algunas cosas, como por ejemplo en esto de la existencial, por supuesto, ¿no? Y luego en algunas otras cosas, como ella hacía antes, en las primeras novelas, pues le encantaba hacer puzzles, ¿no? Estos rompecabezas, yo lo odio, no tengo paciencia. Pero claro, sí que yo hago rompecabezas con mis novelas, pero literalmente, o sea, hago grandes cartulinas en donde hago combinaciones con los capítulos y tal. O sea, realmente con las novelas hago rompecabezas. Así que teníamos bastantes, es bastante obsesiva, yo también. O sea, ya tenía clara varias cosas, pero luego en muchas otras cosas pues pensaba que éramos muy distintas. Y a lo largo de la escritura me he dado cuenta que somos más parecidas incluso de lo que yo creía. Y no digo más, porque ya es ponerse en plan como en un diván, ¿no? Pero en el psicoguía pero sí, que nos parecemos más en cosas que yo creía que tenía superadas y al parecer no. O sea que me han enseñado cosas, sí. ¿Y el impulso de seguir escribiendo decae, permanece, aumenta? Pues está ahí igual que siempre, ardiendo las ganas de escribir, o sea, igual que siempre. De hecho, este verano terminé, esta Bruna la terminé en julio. Y entonces en agosto dije, por primera vez en muchísimos años no voy a hacer nada, pero nada. Es decir, me fui a un refugio secreto, que es a donde me voy a escribir, que es secreto, que ya lo sabe todo el mundo dónde está. Y entonces fui ahí con mi perra y dije, me voy a meter aquí y no voy a hacer nada, me voy a leer un libro al día, voy a hacer gimnasia, pasear, tal. Y a los 10 días estaba empezando un libro. A los 10 días estaba, y no solo un libro, sino que estoy chiflada, francamente. Esto es una serie, Bruna es una serie porque son novelas que son cerradas en sí mismas. Tú puedes leer una, puedes leer la dos y no leer nunca las otras. Cada una se entiende perfectamente, vive por sí sola y se entiende. Si las lees seguidas hay un trayecto, pero sí, da igual, se entienden solas. Y de repente me ha entrado la tentación imperiosa de escribir una saga, es decir, una saga de 3 libros. Es decir, que una historia que realmente se continúa, de manera que antes de empezar a publicarlos, pues tendría que escribirme los 3 libros, porque esos hay que publicarlos más o menos seguidos, o sea, 1 al año. O sea, una locura total. Pero tengo unas tentaciones grandes y me divirtió muchísimo empezar a plantearme el libro, sí. O sea, los 3 libros. Bueno, pues nada. Los libros del caos se llaman. La trilogía se llamaría Los libros. Promete. Bueno, pues un final es un principio también, ¿no? El final de Bruna. Todo final es un principio. Es el principio de otra cosa. Lo vamos a dejar aquí dándote las gracias por ser una Bruna Husky, pero también una Pablo Nopal, una memorista que nos trasladas tus neuras, tus preguntas, pero también tu ternura. Así Muchas que gracias, Rosa. Toni. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias.